Que Dios nos bendiga, hermanos, hermanas. Una vez más, qué bendición tan grande que el Señor nos concede esta mañana para recibir su palabra. Nos hemos gozado con los cantos, con las bienvenidas, el bonito grupo que nos está visitando esta mañana. Gracias al Señor. Vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 5 al 13. Juan, capítulo 6, versículos del 5 al 13. Vamos a leer la palabra que dice así. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Amén. Oramos, hermanos, hermanas. Padre bendito, te damos gracias. Qué hermoso momento tomamos, Padre, para aprovecharlo bien, recibiendo tu palabra. Perdónanos, Padre, todo pecado, todo aquello que de nuestra vida pueda servir como tropiezo para recibir tu palabra. Que nada estorbe, Dios, que nuestra mente esté dispuesta, que nuestro corazón esté anhelando recibir enseñanza. Señor, adiéstranos en esta palabra. Rogamos por alguna persona que esté entre nosotros, más aún por aquellos que ni pudieron venir por alguna congoja, tristeza, quizá enfermedad, conflicto, todo aquello, Padre, que trae cargas a nuestra vida. Ayúdanos a tomar libertad en tu palabra, libertad en Cristo, vivir la verdadera paz que solo de ti podemos recibir. Oramos por todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Esta mañana vamos a cerrar un ciclo de temas que hemos venido desarrollando, dado que todavía estamos en el mes que nos da el inicio del año. Estamos comenzando un nuevo año y estamos tomando fuerzas y conocimiento a partir de la palabra del Señor para impulsarnos de nuevo, para que a lo largo de este año podamos adiestrarnos en hacer la voluntad de Dios. Nuestro tema esta mañana: aprendiendo a descansar en Jesús. Hermanos, hermanas, necesitamos descanso. Y esta mañana todos podemos entender que la palabra descanso no se refiere al descanso de la cama, de la noche, del sueño. Sí, ese descanso lo necesitamos tanto como comer. Pero no vamos a hablar de ese descanso, sino cómo el aprender a reposar en Jesús. Y lo bueno del tema es que dice que se aprende. Los que ya hemos recibido al Señor en nuestro corazón y somos salvos en Cristo, bueno, muchas veces somos salvos, pero no descansamos en Jesús. No hemos aprendido a reposar en Él. Soy salvo, pero sigo haciendo mi vida como yo quiero.
Soy salvo, pero no me comprometo con la palabra, no doy tiempo a discernir la palabra ni a la oración, por tanto, sigo cargando mis propias deudas, dudas, conflictos, problemas, resentimientos, amarguras. No hemos aprendido a descargar en Jesús. Y esa descarga es lo que significa el descanso. ¿Cómo aprender a descansar en Él? En medio de los problemas. Porque en lo que todos podemos estar de acuerdo es que no hay uno solo que no tenga problemas. Algunas veces preguntamos, ¿no? ¿Hay alguien que no tiene problemas? Por favor, póngase de pie y nos enseña cómo no tener problemas. El que no tiene de enfermedad tiene de deudas, el que no tiene de deudas tiene problemas con su pareja, el que no tiene problemas con su pareja tiene problemas con el vecino, con el jefe que ya no lo aguanto, con aquel que me cae mal. Y lo peor, en eso no pensamos, que a lo mejor no tengo tantos problemas con otros. Decía el hermano Spurgeon, un gran predicador de hace unos cuantos años, hace unos siglos: el hombre con el que más tengo problemas es con el que está debajo de mi sombrero, consigo mismo. A veces pensamos, no tengo problemas con nadie. Ve qué bueno, con quien tengo problemas es conmigo mismo. Hay cosas que no me perdono todavía. Hay cosas que yo mismo me critico porque reconozco mis defectos. O lo peor, soy tan bueno que no tengo defectos. Ese es el mayor problema todavía, que no me reconozco en mis debilidades. Bueno, se aprende. La vida cristiana se aprende. Es un proceso. Ya somos salvos, eso es un hecho. Pero no basta, eso es el comienzo, no es el final. Que somos salvos es apenas el comienzo de una vida que no acaba sino hasta que estemos en la presencia del Señor y continúa por la eternidad en otra fase, en otro modo de vivir. Pero mientras estamos en este mundo, hermanos, hermanas, se aprende a vivir la vida cristiana. La historia que el Señor puso en nuestro corazón esta mañana es la de Juan capítulo 6, y que comúnmente se conoce como la multiplicación de los panes y los peces. Y es una historia tan interesante que es la única historia, el único relato que se nos presenta en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El único milagro que aparece en los 4. Hay otras que aparece en los llamados evangelios sinópticos. Los que más estudian la palabra saben que hay una de los 4 evangelios, los primeros 3 se les llama sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque tienen más o menos, no son iguales, ningún libro es igual a otro en la Biblia, pero que tienen más o menos la misma estructura, tienen más o menos el mismo contenido en cuanto a historias y parábolas y milagros. Juan es muy diferente, muy diferente. Pero esta historia es tan interesante que aparece en los 4. Es la única como milagro que aparece, como milagro de Jesús, que aparece en los 4. Y lo que se nos presenta en esta historia es que Jesús pasó por una ciudad, comenzó a predicar, porque no dejaba de predicar el Señor. Nosotros dejamos de predicar por un largo rato. Hace rato que no le predico de Cristo a una persona. No, el Señor predicaba todos los días y oraba todos los días. Una vida completamente intensa, llena de el fervor de la palabra y de su compromiso con la misión para la cual vino a este mundo, la palabra. Y pasó por una ciudad, y cuando pasó la ciudad y llegó a un lugar ya lejano, la multitud le había seguido. Y qué interesante, esta multitud le siguió a Jesús a pesar del riesgo de que se habían alejado tanto que tuvieron hambre. Encontramos aquí una multitud hambrienta. ¿Por qué la gente siguió a Jesús? Es interesante preguntarse eso. Se habían alejado de sus casas, podemos pensar en diversas razones por las cuales siguieron a Jesús. Muchos seguían a Jesús porque fueron impactados por la palabra.
La palabra de Jesús les causaba tanto impacto que lo seguían. Porque la palabra del Señor Jesús es impactante, es relevante. ¿Y sabe por qué? Porque es la verdad absoluta. De repente nosotros tenemos palabra contundente, qué buen discurso, qué dominio del verbo y de la palabra, pero no estoy seguro de que diga la verdad. Y empezamos a dudar. Y yo no sé cuántos en la universidad han estudiado de tantas teorías y filosofías del mundo, de la política, de la retórica, de las culturas, pero estamos convencidos de que no son la verdad. De lo que sí podemos estar convencidos es de que la palabra de Jesús es la absoluta verdad de Dios. E impacta tanto que la gente le seguía. Así que una primera razón por la que le seguían era por el poder de su palabra. Otra razón, mera curiosidad. ¿Sabe? Como muchos en la iglesia van o vienen a la iglesia porque quieren oír palabra de Dios, pero otros por curiosidad. Voy a ver si llegan los mismos. Voy a ver si están creciendo. Voy a ver si aquel que me llevó a la iglesia todavía sigue llegando. Comprende, hay tantas razones de curiosidad. Voy a ver cómo cantan, voy a ver cómo se visten, etcétera. Voy a ver si se parecen a la otra iglesia que conozco. Y he andado de iglesia en iglesia que voy a comparar. Comprende, hay tantas razones que nos mueven a la curiosidad. Otra tercera razón es alguna necesidad en particular. La gente había escuchado que Jesús sanaba, que levantaba a los paralíticos, que daba vista a los ciegos. Y bueno, yo alguna de esas necesidades tengo. Tal vez me sana de mi pobreza o de mi enfermedad. Así que la gente siguió en multitud al Señor Jesús por cualquiera de esas razones. Pero hermanos y hermanas, es interesante que la gente le siguió a pesar de que sabían que estaban dejando sus casas, que se estaban alejando. Era más importante para ellos estar en su presencia que los riesgos de alejarse de la ciudad. Bueno, una de las cosas primeras que vemos y que motivó la pregunta de Jesús, a la cual ahora nos vamos a referir, es que se alejaron tanto y fue tanto tiempo que llegó la hora de comer. Y el Señor Jesús en el versículo 5 hace una pregunta pero muy interesante. Cuando se vio rodeado de la multitud y vio que algunos ya estaban agotados, dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y yo creo que es muy importante que veamos a quién le hace la pregunta. La primera pregunta esta pregunta fue hecha primero a Felipe. ¿Quién es Felipe? Uno de los 12 discípulos. Está la multitud, están sus discípulos. Felipe probablemente estaba muy cerca. La mayoría de los discípulos eran de Betsaida. Felipe era de Betsaida. Y esto ocurrió allí, cerca de Betsaida. Nos da la idea de que, bueno, voy a preguntarle a Felipe porque él conoce el lugar. Mira, Felipe, tú que eres de aquí, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? La palabra clave de este versículo es la palabra compraremos. El Señor está hablando de comprar. Señor, ¿por qué me preguntas a mí dónde vamos a comprar? Que ni tú ni yo tenemos dinero. ¿Cómo vamos a comprar? Y para que coman estos, óigame, estos no son los 12. Vamos a ver después cuántos son. Dice que por lo menos 5,000 hombres. Hermanos, ¿de dónde compraremos para comer todos? Pastor, no somos 5, no somos 6. Mire cuántos somos. Esto es mucho dinero. Y habla de comprar. ¿Qué pregunta es esta? La pregunta de Jesús pareciera indicar que Jesús estaba en problemas. Bueno, de hecho era un problema. Es una multitud y hay hambre. Yo creo que estamos claros. Humanamente es un serio problema.
¿Cómo se resolvió? Ya esa es otra cosa de la cual vamos a aprender. Pero que es un problema, es un problema. Están hambrientos, es una multitud, no estamos cerca de donde se pueda comprar, pero además no tenemos dinero para comprar. Todos hemos ido alguna vez al mercado. ¿Cuántas cosas del mercado usted necesita comprar? Por lo menos la mitad de la tienda. ¿Y por qué no se lleva la mitad de la tienda? Pues porque no tengo dinero. Entonces de nada hubiera servido que el Señor hubiera hecho la pregunta en la mera ciudad. Miren cuántas tiendas hay. ¿Cuánto podemos comprar? Señor, ¿con qué vamos a comprar? Aquí, además de que no había con qué comprar, no había qué comprar. Estaban lejos. Hay un problema. La intención de Jesús, dice la Biblia, era probar a sus discípulos. El verso 6. Pero esto decía para probarle. La pregunta la hizo para probar ¿a quién? A Felipe. Por supuesto que ahí estaban los demás. Todos están escuchando la pregunta, pero se la hace a Felipe. Hizo la pregunta para probarlo a él y para probar también a los demás, porque él, el Señor, sabía lo que había de hacer. Qué bendición, hermanos. Ya estamos aprendiendo algo muy importante. El Señor Jesús hace preguntas y nos la hace a nosotros todos los días. ¿Sabe para qué? Para probarnos, porque nos prueba todos los días. Cuando estamos estudiando en la escuela, la primaria, la secundaria y cualquier otro curso, yo no conozco un solo curso en la que no se haga cualquier tipo de prueba, porque si no, no aprendemos. El examen, la exposición, el cuestionario, la encuesta, cualquier sea la forma, siempre hay una prueba. ¿Por qué? Porque la prueba es la que nos da la oportunidad de probar, mostrar que hemos aprendido. Es lo que el Señor Jesús está usando aquí. Voy a hacerles una pregunta para ver cómo responden, y la respuesta de cada uno es lo que me va a dar la medida de cómo están aprendiendo. ¿Qué es lo que están asimilando de mí, de su relación conmigo todos los días? Está probando. El Señor nos prueba a nosotros todos los días. Una cosa muy importante, hermano, hermana, seguramente más de alguna aflicción hemos pasado en nuestra vida, o quizá la estamos pasando. La aflicción no tiene por qué afligirte, ¿entiendes esta frase? La aflicción es un hecho, pero que no te acongoje, porque detrás de ella está el Señor probándote. En cualquiera de las áreas, la aflicción por una deuda, un plazo fatal, si no pago mañana me quitan la casa. Qué duro, pero qué bueno, que estoy seguro que si te faltan 24 horas para ese plazo fatal, yo estoy seguro que vas a pasar 24 horas de ayuno y oración y de lloro y de clamor, porque si no fuera por eso ni a la iglesia vienes. Cuando estamos en problemas es cuando más buscamos a Dios, es parte de la prueba. O el médico te dice, mire, tiene una enfermedad de poco tiempo. ¿Qué haces? Pedir oración a todo el mundo, ¿sí o no? Oren por mí que estoy a punto de morir. Sí, si no fuera por esa mala noticia, ¿quién sabe dónde estarías? El Señor nos prueba y las pruebas son duras, pero los resultados son mayores. Bueno, no es fácil que estén convencidos de esto, pero al final de la historia yo sé que van a decir amén. Porque el resultado de la historia es grande, esta historia. Porque el Señor en todo, para todo, tiene con nosotros momentos de prueba. Siempre nos está probando. Y el propósito de la prueba es que nosotros crezcamos en su presencia, en nuestra comunión con Él. Él ya sabía lo que iba a hacer. El Señor no improvisa, como el profesor que se le ocurrió de repente, no quiero dar clases hoy. Saquen un papel y voy a inventar cualquier pregunta. No quiere trabajar, va a inventar, está improvisando. No. El Señor ya tenía un plan.
No improvisa el Señor. Todo responde a un plan. Su propia venida era un plan trazado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén, hermanos. Al Señor Jesús no se le ocurrió un día de tantos: quiero darme un paseíto por la tierra y me voy a encarnar. Voy a nacer como niño. No se le ocurrió de la noche a la mañana. Es un plan trazado desde que usted y yo viniésemos a este mundo, porque nos amaba desde antes de la fundación del mundo. Y por amor a nosotros, sabiendo nuestra condición de pecado, decidió venir para salvarnos. Así que todo responde a un plan, y Él ya sabía lo que iba a hacer en esta situación de problema, de hambre de una multitud. Es Dios y todo lo sabe. Él tiene siempre un propósito. Y la expresión aquí, lo que había de hacer, da la idea de que no había otra cosa que hacer. El Señor sabía que no había dinero. El Señor sabía que no había tiendas donde comprar. El Señor sabía la realidad de la multitud. Estaban hambrientos. ¿Y sabe que una multitud hambrienta es peligrosa? Una de las cosas muy importantes que debemos aprender cuando uno está hambriento: cambia el carácter. Una persona apacible, amable, con hambre de varios días se vuelve violenta. Hermanos, hermanas, el Señor sabía todos esos detalles. Así que cuando hace la pregunta para probar a Felipe, ya tenía un plan trazado y sabía bien lo que iba a hacer, porque toda respuesta solo se encuentra en Él. Debemos aprender a confiar que si Él tiene control de todo, Él sabe cómo sacarnos de la crisis. No estamos solos. Aquí vamos a encontrar tres respuestas o tres actitudes muy diferentes la una de la otra frente al mismo problema. Y quiero insistir que ellos están frente al mismo problema. ¿Sabe que es la misma situación de nosotros? Fulanito está en crisis, en un estrés tan afligido que se va a suicidar. ¿Y por qué? ¿Por qué te vas a afligir? Porque estoy tan pobre, no tengo trabajo, este país ya no lo aguanto, la situación económica, la crisis. Óigame, ¿y cuántos vivimos en este país? La gente habla como si solo a mí me pasa. Óigame, estamos en las mismas circunstancias, las mismas situaciones. ¿Cuál es la diferencia? Las actitudes son diferentes. Siempre pienso en los dos pequeñitos que nacieron en el mismo barrio, en la misma calle, jugaban en la misma pelotita de niños, fueron a la misma escuela, muy pobres los dos, descalcitos los dos. Fueron a la escuela y como pudieron sus padres los sacaron de la primaria, fueron a la secundaria. Y a media secundaria uno siguió estudiando, trabajando, vendiendo cosas en la calle y ya más grandecito trabajando de día y estudiando de noche. Pero el otro a la mitad se volvió vago en las pandillas, robando, fue a la cárcel, la droga. Y 20 años después se encuentran los dos en la calle por casualidad. El otro baja de su carro bien vestido y el otro, hermanos, como decía una abuelita, hecho cuajada en la calle. ¿Cuál es la diferencia? Óyeme tú, ¿cómo hiciste para ser un gran profesional? A mí me costó, a mí nadie me regaló nada. Me esforcé, trabajé, estudié. Me costó muchísimo, pero aquí estoy. Y el otro, ¿y tú qué? No, mire, yo la mala suerte, mire. Nací pobre, nadie me dio nada. No pude estudiar. ¿Comprende la diferencia? Los dos tienen el mismo origen. Los dos pasaron las mismas situaciones difíciles. Estuvieron juntos en las mismas aulas y en la misma calle. Pero uno enfrentó con valor la vida y el otro se echó a perder. Las actitudes. No hay una sola razón para vivir una vida lastimera. Pobrecito de mí, ténganme lástima, por favor.
porque me tocó la mala suerte de este destino. Ningún destino está trazado. Tú haces tu propio destino, y cuando confías en el Señor y aceptas a Cristo y haces del Señor el Señor de tu vida, tu destino y tu suerte se llama Jesucristo. La única razón del mensaje del Evangelio es que nuestra vida solo tiene el mayor alcance mientras estamos en este mundo, cuando nos hemos puesto de plena manera en la mano del Señor. Aquí entonces encontramos tres actitudes, tres respuestas. Mire bien la primera respuesta, Felipe. El hombre, el discípulo a quien Jesús le hizo personalmente la pregunta: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Cuál es la respuesta de Felipe? Verso 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Sabe lo que está diciendo? Bueno, mire, 200 denarios no tenemos ni idea de cuánto dinero es ahora. Hay muchos escritores, comentaristas, biblistas que hacen algunas referencias con el dólar, con el euro y con cuántas monedas se le ocurran, pero ustedes saben que esto de las monedas es diariamente fluctuante. Lo que eran $200 hace 10 años no tienen ni idea no tienen ni comparación de lo que son $200 hoy. Y más nuestras monedas en estos países que no tienen una condición económica estable. Así que las comparaciones son muy difíciles, pero sí podemos estar seguros que 200 denarios de la antigüedad era mucha plata. Y lo que está diciendo Felipe es: Señor, si tú me haces esa pregunta es porque tú estás reconociendo, como nosotros, que estamos en un serio problema porque no tenemos dinero. Ni que lo tuviésemos 200 denarios en la mano podemos dar de comer a tanta gente. Esto sí es problema. ¿Ah? Y yo quiero que veamos esto, hermano. Yo creo humanamente que Felipe tenía razón. Digo de nuevo, humanamente, era razonable. Señor, se necesita mucho más que 200 denarios para darle de comer a tanta gente. Es un problema, es una realidad. No podemos hacer nada. Es una actitud pesimista. Mire, la reacción de Felipe fue racional. Hizo cálculos, analizó la situación, fue muy racional, quiso encontrar la solución en el cálculo humano, como nosotros, ¿verdad? Tengo a mi hijo en un buen colegio, tengo un buen carro, tengo todas las cosas, pero de un día para otro o me informan que la siguiente semana voy a perder el trabajo. ¿Qué es lo primero que hacemos, hermanos? Sentarnos y hacer cálculos. Voy a cambiarlo de escuela. ¿Qué cosas en las que gastaba ya voy a dejar de gastar? ¿Ah? ¿Qué cosas hasta voy a vender? Hacemos cálculos. Es humano. Es lo que Felipe está haciendo. Calculó, vio la multitud y dijo: 200 denarios, no basta, Señor, estamos en un problema. Es una respuesta racional, calculada, muy humano. Pero ahí estaba Andrés, otro de los discípulos. Y la Biblia nos enseña, versos 8 y 9, que también respondió a la pregunta de Jesús. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Yo siempre que leo esto, siempre digo: Andrés, le hubieras puesto un punto. Ahí hubieras terminado, porque lo que sigue también muestra pesimismo. Señor, aquí está un muchacho que tiene algo. Qué bueno, buscaste algo y encontraste algo. Pero mire la pregunta, lo que sigue, él mismo hace esa pregunta: Señor, pero aunque encontramos algo, ¿qué es esto para tantos? Bueno, tampoco resuelve, ¿verdad? Señor, aquí hay un muchacho que tiene unos cuantos panes y 2 pececillos, pero eso no sirve. Eso es lo que está diciendo. Eso no sirve. Eso es una ración, quizás para él o para 2, él y otro, pero eso no resuelve. Sin embargo, podemos encontrar una leve diferencia entre Felipe y Andrés. ¿Usted puede verla? Felipe ni siquiera
más allá de la vista: Señor, veo muchos y no tenemos dinero, estamos en problemas. Pero por lo menos Andrés se dio la vuelta y dijo: bueno, veo una multitud, pero entre la multitud hay un muchacho que tiene algo. ¿Comprende? Por lo menos veo un poquito más de esfuerzo en Andrés por tratar de encontrarle una salida a esta situación de crisis. Hay algo, aunque no sirve para mucho. La tercera respuesta no se trata de palabras, sino de actitud, de acción. El muchacho. Mira usted lo que dice la Biblia. Aquí hay un muchacho. Y la Biblia nos sigue diciendo en el verso 10 que inmediatamente que fue descubierto este muchacho con los panes y los peces, el Señor Jesús tomó los panes y empezó a orar y se multiplicaron los peces. No me quiero adelantar mucho porque a eso vamos, pero eso fue lo que ocurrió. Andrés descubrió a este muchacho con 5 panes y 2 peces, se lo tomaron, ¿cómo se suele decir en nuestros tiempos, en estos países? Se lo confiscaron. Mira, aquí no nos dice que se lo pidieron, que se lo compraron, que le pidieron permiso. Aquí hay un muchacho que tiene panes y peces. El Señor lo tomó y oró a Dios y dio de comer a los demás. Ya vamos para ahí, pero quiero que nos detengamos, hermanos y hermanas, en el muchacho. El muchacho no dijo nada, no hay palabra del muchacho aquí, ni siquiera sabemos cómo se llamaba, ni siquiera sabemos qué andaba haciendo ahí, ni siquiera tenemos idea de su edad. 8 años, 12 años, no sabemos, un muchacho. Hay muchas cosas que podemos pensar. Yo quiero recordarles algo, esta no es una parábola, es una realidad, es una historia real. Andaba, la mamá lo mandó a hacer algún mandadito por allí y se metió entre la multitud, o conscientemente siguió a Jesús y fue más preparado que toda la multitud. Voy a tener hambre allá a medio camino, así que más vale que lleve panes y peces. ¿Qué andaba haciendo allí? No lo sabemos. Y lo más importante del muchacho es que él no pensó: miren, por si alguna vez se escribe la historia, pongan ahí que mi nombre es tal y que yo di los panes y los peces para que todos comieran. No, probablemente ni le interesaba, pero él dio los panes y los peces. Hermanos y hermanas, una palabra apropiada para esta actitud es desprendimiento. Se desprendió de todo lo que tenía, de su propia comida, para alimentar, para que sirviera a que el Señor alimentara a todos los demás. Mire, en la Biblia encontramos muchos personajes que jugaron un papel muy importante en los planes de Dios, pero no tenemos ni sus nombres. Recuerda la historia de Naamán. Hace unos cuantos domingos acabamos de hablar de Naamán, aquel sirio que fue sanado en los tiempos proféticos, en el tiempo del profeta Eliseo, un sirio muy importante en su país, que fue enviado por Dios a sanarse en el río Jordán. ¿Recuerdan la historia? Y aparece allí la criada de la mujer de Naamán. Es una persona a quien Dios usó en aquel país extraño, en Siria, para llevarle el mensaje. Si mi amo Naamán supiera que el profeta allá en mi tierra, Judá, tiene la respuesta a su enfermedad. ¿Quién dio el mensaje? Una criada. Y solo dice la criada. No tenemos su nombre, no tenemos su edad, no tenemos las circunstancias de cómo llegó a aquel país para estar como sierva, como esclava, no sabemos. Pero ella dio el mensaje clave a Naamán para que fuera ya al profeta de Judá. Y después, cuando Naamán llega y el profeta le dice: ve y lávate en el Jordán, y él dice: yo no puedo lavarme allí porque ese es río, ¿cómo voy a lavarme allí en el Jordán? Y en mi país hay ríos más hermosos. ¿Y quiénes lo convencieron? Los criados. ¿Cómo se llamaban los criados? No sabemos, no están allí los nombres. ¿Qué rango tenían? Tampoco. Sencillamente los criados.
dieron lo más importante, la exhortación, la palabra. Este muchacho, sin que sepamos sus nombres, se desprendió de lo que el Señor Jesús usó, su propio alimento, panes y peces, para alimentar a toda una multitud. ¿No le parece interesante, hermanos y hermanas, que nosotros en nuestra iglesia aprendamos esta lección? Hay algunos hermanos que dan 10 córdobas para algo y quieren que se le ponga una placa. Ponga allí que yo di, que ponga allí que yo hice. Ay, hermanos, hermanas, nosotros, recuerden lo que dijimos al principio, la vida cristiana se aprende. ¿Qué tenemos que aprender? A ser desprendidos sin que nuestro nombre se sepa, porque es para la gloria de Dios. ¿Para quién lo dimos? Para el Señor. ¿El Señor necesita? No, no necesita el Señor. Lo damos para su honra y gloria, y el necesitado es la otra persona. No necesitamos que se ponga nuestro nombre. Hay hermanitos y hermanitas en toda iglesia que se preocupan mucho cuando su nombre no se pronuncia. Miren, hermanos, gracias a Dios acabamos de terminar esta obra, una construcción, una cosa grande. Y quiero agradecer a Juancito, a Luisito, a Carlita, a Chepito. El pastor mencionó a todo y no me mencionó a mí. Qué triste que estoy. Y yo qué hice, y yo lo que di, y ni siquiera me mencionó. Sí, suele ocurrir, porque a nosotros se nos olvidan cosas, a toda persona, ¿verdad? Pero ¿de qué te preocupas si el Señor lo sabe muy bien y tú lo hiciste para Él? El Señor sabe cada detalle de tu corazón, de tu desprendimiento en el tiempo que das en su obra, de tu esfuerzo por llevar palabra a otros, aunque nadie lo reconozca, porque no sabemos lo que cada uno hace allá afuera. Y si usted, hermano o hermana, ocupa su tiempo para llevar la palabra a cada persona, no tiene que gritarlo, el Señor lo sabe. Tenemos que gozarnos con los frutos y no con que se conozca nuestro nombre. Desprendimiento en lo que hacemos para su gloria, porque todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, es para el Señor. El muchacho lo dio todo. Hermanos, hermanas, tenemos que hacernos esta pregunta todos los días. ¿Estoy dando todo al Señor cada día? ¿Dónde estás? ¿Qué estás dando de ti a Dios? ¿Cuánto tiempo de tu vida está puesto al servicio de Dios? ¿Cuánto tiempo de tu vida cada día estás dándolo en oración? ¿Cuánto tiempo y de tu esfuerzo y de tu vida estás dando para ganar a otros para la gloria del Señor, para el evangelio, para el discipulado, para hacer crecer a otros? La Biblia nos enseña que el Señor de nosotros demanda todo, no una parte, porque el Señor nos salvó todo. Nadie aquí es menos salvo. Digo los que somos salvos, ¿verdad? ¿Cuándo somos salvos? El Señor me rescató. Una vez abrí mi corazón, le pedí perdón. Señor, perdóname. Señor, sálvame la mitad, porque tengo que resolver con la otra mitad mis negocios con el mundo, y voy a ir saliendo poquito a poquito. ¿Alguien fue salvado la mitad? No se puede ser salvado la mitad. Somos salvos completos. Le pertenecemos al Señor completos. Todo. Espíritu, alma y cuerpo le pertenece al Señor. Y si le pertenecemos al Señor, todo lo que tengo es del Señor. Hay mucha gente que hace polémica con esto, con el diezmo. El 10%, ¿qué me duele dar el 10%? Hermano, yo le voy a decir algo. Qué bueno por los que diezmamos. Yo también lo hago para la gloria del Señor, como muchos de nosotros. Pero el problema no es el diezmo. Yo no le doy el diezmo al Señor. Le he dado mi vida. Todo lo que ando en mi bolsillo es del Señor. Porque toda mi vida es de Él. Otro problema con algunos otros que solo el sábado se reúnen, que guardan el sábado, que solo el sábado. Hermano, el creyente en Cristo no guarda el sábado, guarda lunes, martes, miércoles, jueves. Todo nuestro tiempo es del Señor. Nosotros guardamos el domingo. No guardamos. El domingo es el día que nos reunimos. Pero la obra del Señor se hace en la tarde, en la mañana, en la noche, al mediodía. Nuestra vida total le pertenece al Señor. Eso es desprenderse. Negarnos a nosotros mismos
y tomarnos, asirnos del Señor las 24 horas de los 7 días, de los 365 y hasta 366, cuando es año bisiesto. Estamos en un año bisiesto, ¿verdad? Cualquiera el día bisiesto, ¿cuál es? El día 29 de febrero. Bueno, este día, como está colgado, este día es mío. No, todo minuto de nuestra vida le pertenece al Señor. Desprendimiento. Este muchacho se desprendió de todo. Y aunque no sepamos su nombre, lo que él hizo está escrito para la posteridad de los tiempos. Hermanos y hermanas, lo que este pasaje nos enseña es que descansar en Jesús resuelve toda crisis, todo problema, todo lo que nosotros ponemos bajo el poder de Dios, bajo la autoridad de Dios, bajo el control de Dios, todo tiene respuesta. Todo tiene un propósito para bien de nosotros. Cuando Andrés le dijo al Señor, Señor, pues aquí hay un muchacho que tiene panes y peces, inmediatamente nos dice la Escritura en el verso 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Mire, dice el Señor, haced recostar la gente. Yo creo que a estas alturas de la historia la gente estaba inquieta. Si los discípulos y el Señor Jesús habían observado el hambre, es porque había hambre, y el hambre produce inquietud. Y quizá en otros momentos desesperación. Y lo que el Señor Jesús está diciendo es, miren, antes que la gente se inquiete más, háganla recostar sobre la hierba. Había mucha hierba en aquel lugar. No hay para qué amotinarse o angustiarse. Él tiene control de todo. Él tiene poder para resolver todo. Y la Biblia enfatiza que eran muchos. Ya dijimos, ¿no? Que este momento de Jesús, esta historia de Jesús, se nos narra en los 4 evangelios. Y quiero leerles cómo lo dice Mateo 14:21, que es la manera como lo dice Mateo. Escuche bien. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Juan no nos habla de los niños y las mujeres. Lo hace Mateo. Eran solo 5,000, como 5,000 los varones. Dice, sin contar mujeres y niños. Hermano o hermana, suponga que los varones hubiesen sido la mitad. Es solo un pensamiento. ¿Cuántos tenemos aquí? 8,000, 9,000, 10,000, probablemente. Bueno, ya viene la discusión. Bueno, en aquel tiempo las mujeres no tenían libertad de andar mucho fuera de casa. Bueno, dele pues 6,000, 7,000, 8,000. ¿No es una multitud? Sí. E inmediatamente que fueron descubiertos los panes y los peces en manos de este muchacho, el Señor Jesús no dijo, pídanselo, te lo vamos a comprar. No, tráigalo. Hagan que la gente se recueste, que descanse. Hermanos, hermanas, ¿sabe qué? Una cosa muy importante. El Señor quiere nuestro descanso. El Señor quiere que aprendamos a reposar, que pongamos en Él todas nuestras cargas. Y encontramos en el libro de los Salmos, el capítulo 23, versos 1 y la primera parte del verso 2, que todos conocemos de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Repito, hermanos, el descanso aquí no es me hará dormir. Es que en medio de nuestro trajinar agitado, de la tensión del trabajo y del conflicto con aquel y la envidia del otro, descanso en Jesús, reposo en Jesús, confío en Jesús. Pero el otro está allí levantándote gente en contra y hablando mal de ti y levantando murmuración. Descansa en Jesús, no tomes venganza.
Aprende a reposar en Él. Él hará. Tu vida está en su control. Ese es el reposo de Jesús. Trae todas tus cargas en Él, porque esas cargas tuyas ya Él las cargó en la cruz. Ya, hermanos, debemos aprender a vivir aliviados de todo aquello que es intriga, envidia, deseos de vengarme en la carne, porque, hermanos, la carne desea vengarse. Pero por eso necesitamos ampararnos más en la oración. Padre, no dejes que se salga la carne, el viejo hombre. Lléname de ti, de tu palabra, dame tu reposo. Ese es el descanso del cual habla la Biblia. La Biblia también nos enseña que el Señor Jesús vio a la gente hambrienta y tuvo compasión de ella. La palabra compasión no se pronuncia en Juan, también lo encontramos en la versión de Mateo. Mateo, les leo 14:14 y dice: y saliendo Jesús, en la misma historia, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Los vio hambrientos, hermano, y tuvo compasión de ellos. Qué bueno, hermano. Yo sé que hay muchos entre nosotros que también tenemos compasión de la gente. No tenemos compasión, quiere decir deseos de ayudar a aquel que está hambriento. ¿Cómo hacemos? Aquel está sin trabajo, está llorando, está hambriento, tiene deudas. ¿Cómo quisiera ayudarle? ¿Por qué no le ayudamos? Porque yo también estoy en problemas. No podemos ayudar a todos. ¿Sabe cuál es la ventaja con Jesús? Él tiene compasión y tiene el poder de ayudar. Él puede hacerlo. Sí, porque ya sabemos que el Señor multiplicó los panes y los peces. Ni Pedro, ni Andrés, ni Felipe, ni Mateo, ninguno de los 12 podía hacerlo. Podían tener compasión, pero no el poder para resolver. Él tiene compasión y tiene el poder porque es Dios. ¿Cómo no vamos a arrojarnos en los brazos del Señor confiado que Él sí puede? Amén, hermanos. Él puede darnos descanso en medio de la angustia. Mateo capítulo 11, verso 29 dice la Escritura: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. Otra vez, la palabra aprender, hermanos y hermanas, la vamos a ver en todo el proceso de la vida cristiana en nosotros. Después que somos salvos, se aprende a vivir para Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis reposo, hallaréis compasión, hallaréis consuelo. ¿Cuántas lágrimas han vertido nuestros ojos en algún momento de crisis, de luto, de aflicción? Las lágrimas pueden estar allí, pero el alivio interno solo viene del Señor, su presencia en nosotros. Y que esas lágrimas se pueden convertir no en lágrimas de amargura, sino de gozo, de buen testimonio, por estar siempre tomados de su mano. Ahora, qué bendición. Yo no sé, podemos imaginarnos el rostro de la gente y de los mismos discípulos cuando el Señor Jesús oró para dar gracias por ese poco de pan y ese poco de peces, y se multiplicó. Qué cosa tan maravillosa haber estado allí. Se multiplicó abundantemente. Y después que se multiplicó, ocurre una cosa. Mira, este pasaje de mucha enseñanza. No solo lo grande de este pasaje, no es solo que 5 panes y 2 peces se hicieron un montón. La enseñanza que sigue es también igualmente importante. Los discípulos tuvieron el gozo de compartir el alimento. Esto es importante. Cualquiera lo toma como cualquier cosa. No. ¿Sabe por qué? Porque no es para todos el repartir. ¿A usted le gusta repartir? No, si yo no soy criado de nadie. Uno de los problemas más grandes en el liderazgo de toda iglesia es que los líderes creen que son puestos para mandar y no para servir. Se les olvida, y no estoy hablando de nuestros diáconos, pero tengo que hablar del término diaconía. ¿Qué significa diaconía? Mandar. No. Estar al lado del que manda, menos. Servir.
Hermanos, es bueno aprender. Porque es que yo soy el presidente del comité. ¿Y qué? Hace un tiempo, un hermano de un comité, que era el presidente, comenzó a trabajar con su junta y a mitad de camino tuvo que renunciar. Y entonces vino a buscar el consejo del pastor. Pastor, quiero que sepa que yo voy a renunciar, ya no aguanto. ¿Qué le pasó? ¿Y por qué? Es que en el comité nadie me hace caso. A ver, una cosa. ¿Cómo es que no le hacen caso? Yo digo lo que tenemos que hacer y nadie me obedece. Ah, ahí está el problema. ¿Quién le dijo a usted que el presidente es para mandar? El presidente es para presidir. ¿Se entiende, verdad? Cuando hablamos de presidente de una nación es otra cosa porque hay leyes y tiene autoridad sobre la manera de hacerlo. Pero cuando se trata del presidente de una junta, de un comité, la cosa es distinta. Porque si hay un comité de 5, de 7 personas, todos los 7 tienen igual derecho de proponer. El presidente preside, el presidente guía, el presidente orienta. Y estoy hablando de esto, hermanos, para que todos aprendamos. Más de alguno aquí tiene liderazgo en su barrio, en su comité, en su centro de trabajo. Pues aprenda que el presidente es para presidir, no para imponer. Porque si usted como presidente trae la propuesta de todo lo que van a hacer en un año, hasta el último vocal tiene el poder para decirle: yo no estoy de acuerdo, mi propuesta es otra. Igual voto tiene, igual valor. Entonces, cuando uno no entiende esto, se frustra rápido porque dice: soy el presidente y no me hacen caso. El presidente no es para que le hagan caso, es para guiar la discusión, para presidir a los demás. Pero todos los demás tienen el mismo derecho de proponer, de discutir, de decir con libertad lo que son sus ideas. Es muy importante todo esto, porque cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, puso el pan multiplicado en las manos de los discípulos. Y qué trágico hubiera sido en la historia que venga San Pedro, San no sé cuánto, y le dice: Señor, ellos son los hambrientos, que ellos vengan a servirse, pero yo no, porque yo soy el miembro del comité de los 12, soy de los importantes. No, hermanos y hermanas, no se trata solo de desprenderse del pan y de los peces, se trata de desprenderse del orgullo también, y eso es más difícil. Muchas veces es más fácil desprenderte de tu dinero, pero no de tu orgullo. Para eso pago, para que otros lo hagan. Ay, hermanos, por eso el mundo está como está, las iglesias están como están, porque nos cuesta desprendernos de la arrogancia, de la imposición, porque nos encanta que los demás nos hagan caso y hagan como yo quiero. Los discípulos tuvieron el gozo, no la carga, de servir, de compartir lo que el Señor ya había multiplicado. Dice el versículo 11: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿cuánto le daban a cada uno, hermano? Cuanto querían. Qué bonito, ¿verdad? No era racioncita. Hermanos, es cierto que se multiplicó, pero vamos a darle un pedacito a cada uno. No, hermanos, cuanto querían. ¿Qué quiere decir eso? Fue en abundancia. Pero quiero volver al punto, hermanos. ¿Quiénes lo hicieron? Los discípulos. Qué privilegio tan grande. Repartir entre los hambrientos. ¿Quiénes eran los hambrientos? Sucios, mal hablados, borrachos, gente de la calle, prostitutas, gente que le caía mal. ¿O todos eran buena gente? No, ¿verdad? Gente común y corriente. Iba a decir como los de la calle. No, como los de la calle y como nosotros. Comunes y corrientes, llenos de defectos, de desvirtudes, necesitados del Señor en toda manera. Y así es como debemos aprender a servirnos los unos a los otros, porque nadie tiene que creerse más que el otro. Amén, hermanos. Ya sé que cuesta decir amén a estas cosas, porque tiene que ver con el carácter, con el modo de vida.
El muchacho se desprendió de los panes y los peces, pero ellos tenían que aprender a desprenderse de su orgullo y tuvieron que servir uno por uno. ¿A cuántos? A miles, a una multitud. Un trabajo de mucha carga. No es fácil, hermanos y hermanas, encontrar personas con liderazgo que hagan obra de servicio, porque les parece indignante. Los discípulos fueron repartidores. Qué bonito ver a los miembros del comité, al que tiene el cargo, que sirven. Porque eso muestra humildad. Eso dice más de tu cambio en Cristo que cualquier cosa importante que puedas hacer desde un cargo. Cuando te desprendes de la dignidad de un cargo para servir al hermanito, a la hermanita, no importa la condición social a que pertenezcan. Y el verso 12 nos dice que todos fueron saciados. Cuando se hubieron saciado, dice la Escritura, el Señor dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron. Esta frase es importante, hermanos y hermanas, para que no se pierda nada. Qué bueno, hermanos y hermanas. El Señor es un Dios que sacia. El Señor no es un Dios de escasez. Como escasez hay en todo el mundo. Usted ve las noticias, aquí mismo en nuestro país hay gente que come en abundancia y gente que no ha comido en 3 días. Puede ser en nuestra propia iglesia que hay gente que venga sin comer. Y aún así no somos de los países más pobres del mundo. Mire usted las noticias de África y en otros muchos lugares del mundo. Mueren de hambre. Es un mundo de enormes contradicciones. Todas esas contradicciones solo tienen respuesta en Jesús, que es un Dios de abundancia, una palabra que sacia. Cuando se saciaron, nosotros en nuestro país y en nuestro contexto, creo que centroamericano, usamos otra palabra. Cuando comemos demasiado, ¿qué hicimos? Cuando se hartaron. ¿De dónde se hartaron? De 5 panes y 2 peces. Ay, hermanos, si nuestra familia es de 10 personas, el suegro, la suegra, el tío, el cuñado, todos vivimos ahí. A lo mejor en un cuartito. 10, 12 personas. Yo quiero decirles, 5 panes y 2 peces no dan ni para 3. ¿Qué hacemos con 5 panes y 2 peces y somos 10 en la casa? El Señor de 5 panes y 2 peces dio a casi 10,000 y todavía sobró. ¿No le parece un Señor de abundancia? ¿Y por qué se aflige entonces? ¿Por qué no tengo que comer? ¿Por qué no tengo que trabajo? Si es cierto, es real, hay muchas personas. Aprendamos a descansar en Jesús. Cuando hay fe, cuando hay confianza, yo no sé de dónde porque no lo sabemos. Dios provee. Depende del tamaño de tu fe, de tu confianza. Y esta expresión al final, hermanos, recojan lo que sobró, porque la voluntad de Dios la voluntad del Señor Jesús es que no se pierda nada. Y sabe que esto es, hermanos y hermanas, una gran enseñanza para lo que ocurre aún en nuestras casas. La Biblia nos enseña acerca del uso óptimo de los recursos. Hay gente que no ha comido en varios días. Hay gente aquí que quizá no ha comido desde ayer. Pero ¿qué hacemos donde nos saciamos? Con lo que sobró de ayer, ¿qué hacemos? Ay, hermanos, probablemente lo botamos. ¿Se perdió? ¿No? Sí. Conocí la historia de un gran restaurante, no fue aquí en Nicaragua, un restaurante de buen nivel, primer nivel, muy famoso, y que cuando sobraba la comida daban de comer a todo el que pasaba hambriento.
Todas las cosas iban bien hasta que cambió de administración. Y de la noche a la mañana no podía ser que el hambriento viniera de la calle y es mal espectáculo que el buen cliente vea que ahí atrás están los hambrientos y menesterosos y indigentes comiendo. No más pobres aquí. Resultado, hermanos, por supuesto, el hambriento ya no podía comer. ¿Pero qué se hacía con la comida? Enormes cantidades de comida llevadas al basurero, porque había que guardar la imagen frente a los clientes de primer nivel. Ese es el mundo en que vivimos, hermanos y hermanas. Se conoce de la historia que por la situación de precios de comercio, ¿sabe usted que cuando algún producto como el trigo tiene buen precio, se vende y todo? Pero cuando cae el precio del trigo, hay grandes compañías europeas o de países del primer mundo que no pueden venderlo. En vez de llevarlo a los pobres de otros países pobres, ¿saben qué hacen? Llegan al mar y botan toda la producción. Toneladas de granos. Porque es producto que bajó de precio y no le vamos a sacar ganancia. Ese es el mundo injusto en que vivimos. Y esto no es del siglo XX o XXI, esto es desde que el mundo es mundo. El Señor es un Dios que sacia, porque conoce nuestras necesidades y nos enseña el uso óptimo de los recursos. Pero en esta última parte, hermanos y hermanas, yo quisiera que tomásemos en cuenta cuando hablamos de los recursos de la iglesia. Ya sé que está pensando en el diezmo y las ofrendas. No estamos hablando ahora de dinero. Nosotros somos recursos en la mano de Dios. Y creo que hay muchos hermanos en toda iglesia que siempre están menospreciándose. Yo siento que no sirvo para nada porque no canto como aquel que canta bonito, que no predico como aquel, que no hago como aquel. Hermano, hermana, tú eres un gran recurso, no eres un desperdicio. Y la Biblia nos enseña que en relación a nosotros también, Dios no quiere que se pierda nada. Que no se pierda nada. Que no se pierdan tus habilidades, los dones que Dios te dio, las capacidades que Dios te dio. Ora al Señor: Señor, heme aquí, yo no sirvo para nada si se trata de tareas del mundo, pero tú puedes transformarme en algo útil para tu gloria. Así también, hermano, hermana, con cada creyente, todos tenemos un alto valor en los propósitos de Dios. Nadie debe sentirse un desperdicio. Dios te trajo a este lugar para que te goces sirviendo para su gloria. Dios es un Dios de abundancia. No tienes por qué angustiarte cuando no puedes resolver tus problemas. Aprende a confiar en el Señor Jesucristo. Él puede y quiere transformarte de tal modo que disfrutes la vida en plenitud cada día. Él conoce tu situación personal y quiere que aprendas a descansar en Él. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias en este hermoso día. Gracias por la palabra que nos has traído. Ayúdanos, Dios, a entender la primera cosa, que se aprende la vida cristiana. La segunda cosa, que aprendiendo a confiar en ti podemos vencer en tu nombre toda adversidad. Sigan orando, hermanos y hermanas. Quiero esta mañana hacer una invitación a las personas que nos visitan, que no habían oído del mensaje o que no lo habían apreciado tal como ahora ha sido escuchado. Se aprende a descansar en Jesús porque solo Él puede transformar tu vida. Yo quiero invitarte a cambiar tu vida en Cristo. Nadie puede cambiar por sí mismo. Aprende a descansar en Jesús. Pastor, yo quiero que ore por mí. Yo quiero que usted presente mi vida delante del Señor. Quiero aprender a descansar en Jesús. Levanta tu mano. Pastor, ore por mí. Dame una señal con tu mano en alto. Yo quiero que ore por mí, pastor. Quiero aprender a descansar. Si no has recibido a Cristo, si no has aprendido, no has puesto tu vida en el Señor, levanta tu mano. Pastor, yo quiero que ore por mí. Claro que voy a orar por ti.
para poner tu vida en la mano del Señor. El Señor habrá de transformarte. Tus miserias, tus pobrezas, tus angustias, tus crisis, todo tiene salida solo en el poder de Jesús. Levanta tu mano. ¿Habrá alguna persona de la iglesia? Pastor, soy salvo, soy creyente, pero todavía no descanso en el Señor. Todavía hay orgullo, todavía hay vanidad, todavía hay altanería, todavía tengo ese espíritu engreído de creer que solo yo puedo conmigo mismo. No he renunciado a mi vida pecaminosa. Levanta tu mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cuántos más? Quiero a partir de ahora descansar en Jesús más. Todo mi tiempo, Dios te bendiga, hermano. Todo mi talento, todos mis dones, mis habilidades, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, hermana. Tenemos que encaminarnos cada día más en este proceso de aprender a descansar en Jesús, encontrar reposo en Él. Por última vez, si no has levantado tu mano, quiero orar por ti. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cuántas manos? Padre bendito, gracias. Esta palabra, Señor, no permitas que quede en nuestra mente y se olvide al salir de aquí, sino que sea tan profunda en nuestro corazón, que la llevemos a otro y que aprendamos de verdad a descansar en ti, a confiar en ti en medio de nuestras angustias, crisis, debilidades, necesidades de todo tipo. Que podamos, Señor, tener el aliento de tu Espíritu, conocerte cada día más y tener más claridad de tu palabra en nosotros para llevarla a otros que están angustiados allá en el mundo pecaminoso. Oramos, Señor, en el nombre precioso, bendito de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.